Buenas noches. Acompáñenme a 1 de Timoteo 3. Vamos a continuar con la serie de 1 de Timoteo y vamos a empezar este tercer capítulo. En una ocasión vi un reel en las redes sociales, no sé contexto, porque así aparecen esos videos sin contexto, pero había un conductor de televisión que estaba hablando eh, de cuestiones religiosas y de diferencias entre las religiones. Y en medio de eso leen una serie de mensajes que la gente mandaba, y un mensaje que lee este conductor de televisión decía algo así como que, a diferencia de otras religiones, para los evangélicos es muy fácil ser pastores, porque decía simplemente cualquier persona que levanta 4 paredes, después ya con eso puede autodenominarse pastor y levantar ofrendas. Bueno, es algo con lo que claramente estamos en desacuerdo. Lamentablemente no podemos decir que sea algo que no pasa, pero si nosotros queremos pensar en la idea bíblica de ser una iglesia y ser comunidades centradas en la palabra de Dios, gobernadas por el Señor a través de su palabra, de ninguna manera podemos pensar que cualquiera puede ser pastor. Porque la Biblia nos dice, nos habla, no guarda silencio respecto a esto. Y la Biblia tiene una respuesta clara respecto a la pregunta, ¿quién puede ser pastor de una iglesia? En el contexto de 1 de Timoteo, la iglesia de Éfeso, sabemos que de alguna manera en el orden en el que se dio la iglesia y que se da en muchos casos en el Nuevo Testamento, es que el culto y la formación de la congregación precedió a la institución del oficio de pastor. Es decir, Dios no puso un pastor y armó una iglesia alrededor de ese pastor, sino que Dios formó comunidades, formó iglesias, y de esas iglesias, de ellas mismas, surgieron los líderes que Dios llamó de entre la iglesia y capacitó para liderar ese pueblo. De esa manera, Timoteo, como enviado apostólico, tenía una gran responsabilidad. Su responsabilidad era comunicar a la iglesia local cuáles eran los requisitos fundamentales para que pudieran elegir a sus propios líderes, tanto pastores como diáconos. Y teniendo en cuenta lo que venimos viendo y el contexto de la carta, pensar en que había personas que habían naufragado de la fe, pensar que había falsos maestros, nos indican que de alguna manera aquellos que probablemente hayan estado liderando esta iglesia no hayan cumplido con estos requisitos. Así que le correspondía a Timoteo llevar palabra de verdad, llevar palabra apostólica para ordenar a la iglesia en este sentido. Y la iglesia tenía que aprender a cuáles eran los requisitos a través de los cuales debía escoger a sus líderes. Después, en el capítulo 5, vamos a ver que Pablo le dice a Timoteo que no haga esto con ligereza. Esto no podía ser una tarea hecha así nomás, porque él podía indirectamente ser culpable de los pecados de las personas que iba a poner al frente de la iglesia. Entonces, era algo que tenía que hacerse con mucho cuidado. Incluso sabemos por el libro de los Hechos que es algo que debía hacerse con oración y con ayuno. Teniendo este contexto, vamos a leer el pasaje. Es 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 7 y luego les voy a comentar la estructura para poder ver los puntos del día de hoy. 1 de Timoteo 3, versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos
sujeto con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El punto central de este pasaje es el siguiente. Debemos reconocer a las personas llamadas al pastorado según los parámetros de Dios. Dios llama a personas en particular, capacita a esas personas y la iglesia las reconoce, pero las reconoce según los parámetros divinos, según lo que Dios dice que tiene que ser el requisito, el parámetro para poder eh, reconocer a esa persona como como los propios líderes de la congregación. Y esta prédica va a estar dividida en dos partes, o sea, todo el pasaje que acabamos de leer lo vamos a ver en dos prédicas. Hoy vamos a ver solamente los primeros 3 versículos y la próxima vez que retomemos con 1 Timoteo vamos a ver los versículos del 4 al 7, pero me gustaría compartirte la estructura completa. Voy a hacer una aclaración, ya lo vamos a ver en breve, en la misma prédica de hoy, que las palabras pastor, anciano y obispo son palabras intercambiables para referirnos a la misma persona y al mismo cargo. La palabra que usa Pablo específicamente en este pasaje es obispo. Sin embargo, como no es la palabra que más acostumbramos a usar, pueden decirle a Diego obispo si quieren, pero la palabra que nosotros usamos con más familiaridad es pastor. Los puntos van a ser sobre los pastores, pero no es porque quiera hacer un énfasis distinto al del pasaje, sino porque como iglesia estamos más acostumbrados a ese término. Y entonces los 5 puntos que vamos a ver a lo largo de 2 prédicas son: punto 1, la tarea del pastor; punto 2, el carácter moral del pastor; punto 3, la familia del pastor; punto 4, la madurez del pastor; y punto 5, el testimonio del pastor. Hoy vamos a ver específicamente la tarea y el carácter moral, solamente los 2 primeros puntos. Así que vamos al primero, la tarea del pastor. Y vamos a centrarnos solamente en el primer versículo, el versículo 1, que dice así: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pablo comienza con estas palabritas que ya las escuchamos anteriormente en la carta y que las vamos a volver a escuchar una vez más, que es palabra fiel es esta. Es una introducción que le daba importancia a la afirmación que seguía. La mayoría de las veces está relacionada a aspectos doctrinales generales, pero en este caso es una afirmación bastante específica, bastante diferente a las otras, acerca del llamado pastoral. Y en ese sentido es una afirmación bastante única en estas epístolas, en las epístolas pastorales. Entonces, de alguna manera, este primer versículo va a introducir a la tarea del pastor y va a decir que si alguno aspira al cargo de obispo, buena cosa desea hacer. Y quiero que pensemos, desglosando esta pequeña frase, algunos aspectos importantes respecto a la tarea pastoral o a la tarea del obispo, del anciano. Primero, que esta no es una tarea para todos. El pasaje dice literalmente, si alguien, en la Reina Valera dice si alguno aspira al cargo. El hecho de que sean algunos significa que no todos están llamados a hacerlo. Dios siempre ha sido el verdadero Señor y Rey de la Iglesia. Sin embargo, Él expresa su liderazgo, incluso lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, llamando a personas que ocupen posiciones de liderazgo en la congregación. Ahora, estas personas, por el hecho de ser solamente algunas, y que no cualquiera acceda a este cargo, no significa que estas personas tienen un acceso a Dios diferente, ni que son espiritualmente mejores
que el resto del pueblo, ni que tengan una salvación distinta a la del resto del pueblo, sino solamente tienen un rol diferente y un rol bien definido que va a diferenciarlos del resto de la congregación, que le va a poner responsabilidades distintas al resto de la congregación. Y como comentario adicional, si nosotros tomamos la forma masculina que tienen los adjetivos que van a seguir de aquí en adelante hasta el versículo 6, entendemos que este alguno o este alguien se refiere a un hombre, de alguna manera, continuando con lo que Lucas nos enseñó la semana pasada. Pero no todos los hombres son llamados al pastorado. Así que una vez más, aún dentro de los hombres, es específicamente aquellos a quien Dios ha llamado a esta tarea. Entonces, por un lado, no es una tarea para todos, es para algunos. Por otro lado, es una tarea que nace de un deseo visible, Dice que si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y Pablo va a usar acá dos palabras, aspirar y desear. Y leyendo un poco los comentarios, pude ver que esta palabra, la que se usa primero, el hecho de aspirar, es una palabra que se usa poco en el Nuevo Testamento, pero se refiere a una persona que hace algo visiblemente, ¿sí? a una acción externa de estar haciendo los pasos necesarios para algo. Esa aspiración tiene que ver con algo que nosotros podemos ver. Pero la palabra que dice al final, desea, se refiere a un impulso interno de la persona. De manera que tenemos estas dos cosas al mismo tiempo. Un deseo interno en el corazón de la persona que aspira al pastorado, deseo que de alguna forma se transforma en el primer requisito, que la persona que asume el pastorado quiera asumir el pastorado. Pero ese deseo no puede no expresarse en su comportamiento. Por ejemplo, si un estudiante desea verdaderamente recibirse, ¿qué va a hacer? Va a aspirar al título estudiando. Si un atleta desea ganar una carrera, ganar un premio, va a aspirar a eso entrenando y compitiendo. Bueno, de alguna manera, si alguien desea el pastorado, va a aspirar a eso, teniendo una vida que se acomode a ese deseo en su corazón. O sea que de alguna manera, el pastor o la persona que Dios llame al pastorado va a acompañar ese deseo con una vida acorde. Muchas de sus cuestiones externas, de sus decisiones de vida, de sus decisiones familiares, mucho de su carácter, de su testimonio, de su búsqueda de aprender la palabra de Dios, van a tener que ser consonantes, van a tener que estar de acuerdo con ese llamado pastoral. Entonces, no es una tarea para todos, es para algunos y es una tarea que comienza con un deseo, pero que se hace visible en la persona que aspira a eso. Y es una tarea de supervisión. Pablo usa específicamente la palabra obispo, como les decía hace un rato, que significa supervisor. ¿Sí? Eso significa la palabra obispo. El término más común en el Nuevo Testamento para referirse a este cargo, a este oficio, es el de anciano. Anciano es la palabra que más se usa. Se usa unas 70 veces en el Nuevo Testamento. Pero es una palabra intercambiable, como les decía al comienzo, con pastor y con obispo. Y este último término es el que Pablo usa en este pasaje. ¿Cómo sabemos que podemos o que Pablo se está refiriendo a la misma persona y no a personas diferentes cuando usa uno u otro término? Bueno, por ejemplo, en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, Pablo, hablando de la misma persona, la llama anciano y luego la llama obispo. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 5, versículos 1 y 2, y Lucas, en Hechos 20, ambos usan los tres términos para referirse a la misma persona. De manera que esta persona o esta tarea o este cargo o este oficio, como le querramos decir, puede ser nombrado de las tres maneras: anciano, pastor u obispo. Y entonces acá viene la pregunta: ¿por qué tres palabras?
¿Por qué 3 palabras diferentes para decir lo mismo? Bueno, porque las 3 palabras van a enfatizar algo distinto del mismo cargo, de la misma persona o de la misma tarea. En el caso de anciano, se usa normalmente para enfatizar el carácter y la madurez de la persona que está realizando su tarea. De alguna manera, ¿quién es esa persona? La palabra obispo está un poco más orientada a enfatizar su función, es decir, ¿qué hace esta persona? Tiene que ver con su responsabilidad, con este gobierno que ejerce, esta supervisión, esta protección. Y pastor, de alguna manera, nos dice, bueno, si su tarea es supervisar, ¿cómo hace esta tarea? Bueno, el pastorado de alguna manera está asociada a la tarea de proteger a la congregación y alimentarla a través de la enseñanza de las Escrituras. Y es de alguna forma el cómo de esta tarea. Entonces, por todo lo dicho en relación a esto, teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento menciona y usa estas 3 palabras, podemos hacer una especie de resumen y decirnos, bueno, ¿qué debe hacer el pastor? Debe gobernar, debe presidir, debe supervisar. ¿Y cómo debe hacerlo? Teníamos un montón de pasajes bíblicos para buscar en este sentido, pero lo va a hacer enseñando principalmente, exhortando a los miembros de la congregación, orando por ellos, tomando decisiones en favor de la congregación, y todo esto siendo ejemplo de la iglesia. Es muy, es una forma muy resumida de decirlo, pero básicamente esto es lo más principal de la tarea pastoral. Y por último, en relación a este primer versículo, esta tarea pastoral es una tarea noble. Pablo dice que este cargo de obispo, el que desea, el que aspira a este cargo, desea una buena obra. Y en estas pequeñas palabras encontramos también una enseñanza importante. Primero, se nos dice que es buena y de alguna manera esta palabra se puede traducir como algo noble, ¿sí? Como algo digno de ser buscado, como algo que tiene cierto honor, pero al mismo tiempo es una obra y esto nos recuerda que es un trabajo difícil, que es algo que requiere esfuerzo. Entonces, es tan cansador como honroso y es tan precioso como desgastante, y de alguna manera entender el valor que tiene la tarea del pastor, tanto para él como para la iglesia, y la importancia que está asumiendo una persona que está en ese lugar, reafirma lo que va a seguir a continuación, que es que tiene que haber ciertos requisitos para que esta persona busque u ocupe este cargo. En el contexto de las personas que leían esto por primera vez, piensen en esos efesios de la primera iglesia, aspirar al obispado, tal vez diferente a lo que pasa en algunas congregaciones de la actualidad, no en todas, pero en algunas, no era una tarea muy atractiva. Imagínense que ellos estaban asumiendo una tarea que era sumamente forzada en un contexto donde la mayoría de las iglesias eran bastante pobres y donde tenían el trabajo de liderar un movimiento nuevo y encima que sufría persecución. Me imagino que no era una tarea muy atractiva. Aún así, era una tarea que algunos iban a querer aspirar por motivaciones incorrectas. Pero es un poco distinto al contexto de nuestro pasaje, entonces, de nuestra iglesia, de nuestra época. Entonces era importante para Pablo recordarles que era bueno que haya personas que todavía aspiraran a liderar a la iglesia y a hacer este trabajo. Entonces les recuerda que era una tarea digna, buena, llena de honor delante de los ojos del Señor. Antes de pasar a los requisitos, pensemos en algunas aplicaciones sobre esto, sobre todo lo que vimos hasta acá. Primero, recordá que esta es una tarea para algunos y ocupa tu lugar. Así como la semana pasada veíamos que el liderazgo de la congregación no debe recaer en las mujeres, también, como decíamos hace un rato, tampoco en todos los hombres. Ahora, cada uno de nosotros debe buscar
el lugar que el Señor quiere, según los dones y el llamado que Dios da. Y agradecer a Él por su sabia administración de la iglesia a través de cómo el Espíritu Santo reparte los dones. Es su iglesia y Él hace lo que quiere. Y de alguna manera necesitamos reconocer nosotros a las personas que Él está separando para esta tarea. Y si en el caso de que no sea a lo que un miembro está llamado, buscar qué sí está llamado. Porque necesita la iglesia que cada miembro cumpla su función. Así como el pastor tiene que ocupar la suya y aprender y trabajar en hacerlo de manera correcta, cada miembro debe hacerlo con el lugar que le toca. Pero también al recordar que esta tarea, ¿cuál es la tarea principal que el pastor tiene? Cuando veíamos recién las tareas que hace el pastor, el obispo o anciano, ayudar al pastor a cumplir con su labor. Hay una prédica entera sobre, me puedo estar equivocando ahora, pero creo que eran 7 cosas, 7 responsabilidades que la iglesia tiene hacia su pastor, que después pueden buscarla. La iglesia tiene mucho para hacer, pero pensaba que una de las mejores formas de ayudar al pastor a hacer su tarea es ayudar a que el pastor solamente haga su tarea. Que el pastor pueda concentrarse en lo que realmente Dios le está llamando y lo encomendó, a la enseñanza y a la oración. Una congregación chica como la nuestra, aunque está creciendo, es una congregación relativamente chica, muchas veces presenta desafíos en este sentido. A veces, cuando un miembro de una iglesia no cumple con su función, el pastor, por su carácter y su madurez y su preparación, termina siendo el que realiza tareas que no le corresponden. Y nosotros como iglesia tenemos que evitar eso, porque el pastor es llamado a cierta tarea, no a hacer todo, a hacer algo puntualmente. Entonces, una de las mejores formas de ayudar al pastor a hacer su tarea es haciendo lo que nos corresponde a nosotros. Justamente por ser una tarea tan noble y al mismo tiempo una tarea que requiere cierta idoneidad, Pablo, a partir de los versículos siguientes, luego de introducir cuál es la tarea pastoral, va a dar una serie de requisitos. Nosotros lo vamos a dividir de esta forma, hablamos del carácter, de la familia, hablamos del testimonio. Es una forma tal vez de dividir estos requisitos, pero uno puede leerlo de acá hasta el final, simplemente como un listado de cosas que la iglesia tiene que identificar en la persona que va a ser quien lidere la congregación, que va a ocupar el lugar de pastor. Así que, pensando en eso, hoy solamente vamos a ver el carácter moral y la próxima vamos a ver la familia, la madurez y el testimonio. Pero hoy nos vamos a centrar en los 2 versículos siguientes, en el 2 y el 3, para hablar del carácter moral del pastor. Así que vamos al punto número 2. El carácter moral del pastor. Los requisitos que vamos a ver a continuación, tanto los del carácter como los siguientes, son importantes porque establecen de alguna manera la base desde la cual el pastor va a ser ejemplo de la congregación. De alguna manera, el pastor va a ser a quien Dios use para enseñar y guiar a la congregación a la madurez y a la santidad, de manera que el pastor tiene que ser al mismo tiempo ejemplo de lo que enseña. Entonces es importante que prestemos atención a eso. Prácticamente cada una de las palabras que vamos a ver de acá en adelante merecen una prédica por separado. Y de hecho, hay iglesias o congresos que lo han hecho, dedicarle una prédica completa a cada uno de los requisitos. Y estaría muy bueno, pero no podemos hacerlo. Vamos a tener que avanzar más rápido. Pero la idea es verlo como algo global acerca de el carácter del pastor. Hay ciertos detalles que probablemente tengan ganas de escuchar o que entremos a conversar sobre eso y no lo vamos a poder hacer. Y aprovecho
para decirle que es algo que estamos haciendo los miércoles. Justo providencialmente, el material que estamos haciendo los miércoles del Plan del Señor para la Iglesia tiene un apartado específico donde hemos hablado uno por uno, ya creo que estamos terminando, sobre cada uno de estos requisitos y le hemos dedicado algunos minutos a cada uno, así que les invito a que si no está viniendo los miércoles a la reunión de oración pueda hacerlo. Pero vamos a ver ahora entonces algunos o los primeros de estos requisitos. Pero quiero que pensemos que de alguna manera no es algo simplemente como una carga que tenemos que exigir humanamente a una persona o a un pastor, sino que tenemos que entenderlo como ese, esa serie de parámetros que cada miembro tiene que tener en mente a la hora de buscar a quienes Dios ya está preparando para esa tarea. Porque de alguna manera no se trata de una obra humana esto. Se supone que Dios es quien da pastores a la iglesia. Entonces, pensar esto como ese filtro, pero que la iglesia tiene que estar atenta a buscar a esas personas y a ser de alguna manera intencional en esto. Vamos con el primero, y es de alguna manera el más general de los requisitos y para algunos la categoría que engloba todos los otros, que es ser irreprochable. Para muchos este requisito es como un cajón donde vamos a meter los otros requisitos. Es la categoría más grande que es explicada a través de los siguientes. Bueno, ¿cómo voy a ser irreprochable? Bueno, siendo marido de una sola mujer, siendo sobrio, siendo prudente. Pero este irreprochable vendría a ser como el central. Diego nos enseñaba el miércoles que literalmente esta palabra significa que no puede ser sujetado, como si fuese una taza que no tuviera mango, no la puedo agarrar de ningún lado. Eso es lo que literalmente significa irreprochable, que no se puede asir, que no se puede agarrar. Se refiere a que esta persona no tiene ningún pecado escandaloso del cual se le pueda acusar. No significa perfección. Eso sería un gran problema, entender irreprochable como perfecto. Pero sí significa que el carácter del pastor tiene que ser ejemplar para el resto de la congregación. Esto es importante porque si un pastor tiene un rasgo en su vida cuestionable, la iglesia podría tomar esto como una licencia o como un permiso, o tal vez incluso sea un déficit de la iglesia por no saber cómo hacerlo, porque la iglesia no puede aprender de esto de parte del pastor, en alguna área de su vida, dependiendo cuál sea la debilidad o la falla. Entonces es importante no que sea perfecto, pero sí que sea irreprochable en cuanto a lo que vamos a ver a continuación. El siguiente es marido de una sola mujer. Este requisito, junto con el que va a decir al final que gobierne bien su casa, son los dos requisitos que se meten como en la vida familiar del pastor. Ahora, también en este tenemos que hacer algunas aclaraciones. Primero, probablemente, con mucha probabilidad, no signifique tres cosas. O sea, Pablo no está diciendo, al decir marido de una sola mujer, Pablo no está diciendo que no sea polígamo. O sea, que no tenga muchas mujeres. Que no significa que no tenga que ser así. Lo que significa que probablemente Pablo no haya dicho esto o no esté queriendo decir esto porque era algo demasiado obvio para el contexto. Entonces sería muy raro que Pablo le esté diciendo que el candidato a pastor sea una persona de una sola esposa. Tampoco que no se pueda volver a casar, es decir, que una persona que haya estado casada y se haya divorciado o haya enviudado no pueda tener un nuevo matrimonio, siempre y cuando sean aquellos motivos que la palabra misma de Dios y Pablo mismo en otras epístolas aprueba para un segundo matrimonio, como puede ser siendo la víctima de un adulterio o de un abandono por parte de la otra persona. Pablo deja en libertad a las personas que han sido víctimas de estas cosas a volver a casarse, y también Pablo permite que las viudas y los viudos puedan volver a casarse. Tampoco significa que esta persona que aspira al cargo de anciano no pueda ser soltero. De hecho,
tanto quien escribe esta carta como quien recibe esta carta, ambos eran solteros. Pablo era soltero, Timoteo era soltero. Sin embargo, significa que si una persona está casada, tiene que ser marido de una sola mujer, pero no está anulando la posibilidad de que alguien que no tenga esposa pueda asumir, si el contexto y la iglesia así lo deciden, un cargo pastoral. Entonces, ¿qué significa? Significa principalmente la fidelidad de un esposo a su esposa y la pureza sexual en el matrimonio. Un esposo que está completamente dedicado solamente a su esposa, y en el caso de que sea alguien soltero, un soltero que tiene un trato apropiado con las mujeres, y esto obviamente termina siendo un requisito sumamente importante para la congregación, porque el matrimonio del pastor va a ser de alguna forma ejemplo para casados y solteros respecto a cómo un hombre ama a una mujer según los mandatos del Señor. Entonces, esta entrega completa del pastor a su esposa en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, termina siendo ese ejemplo a la congregación y esa base sobre la cual van a construir una familia y va a enseñar a la iglesia a construir esa familia. El siguiente requisito nos dice que tiene que ser sobrio. Literalmente esta palabra significa sin vino, pero de una manera un poco más amplia, entendiendo que se está refiriendo a no consumir la sustancia del vino, se refiere a alguien que no es dominado por la bebida. Más amplio podemos decir que es alguien que no tiene nada que le impida pensar con claridad. En un sentido general, nos habla de alguien que se niega a cualquier exceso que pueda nublarle la claridad en sus pensamientos y en su voluntad a la hora de tomar decisiones o de tener prioridades en su vida o de darle rumbo a su vida y obviamente también a la congregación. Pero no podemos limitar este requisito solamente a la bebida y solamente a un tipo de bebida, porque entendemos que es algo un poco más amplio. La dependencia y el deseo excesivo por la comida, por el entretenimiento, por alguna medicación legal, pero medicación al fin, por el fanatismo a un deporte o a un hábito del cual no se puede liberar, son algunos ejemplos de cosas que también pueden atar a una persona, que también pueden hacerlo dependiente de algo y que también puede quitarle la claridad para tomar decisiones y para pensar, de manera que podemos pensar que este requisito termina siendo algo un poco más amplio. El siguiente nos dice que tiene que ser prudente. Significa alguien disciplinado, alguien que tiene dominio propio, alguien que tiene prioridades correctas. Es más que alguien disciplinado humanamente, ¿no? Sino un fruto del Espíritu Santo en la vida de esa persona. La persona prudente es una persona que primero va a conocer al Señor a través de su palabra y que luego, según lo que conoce el Señor, sabe ordenar sus prioridades para tomar las mejores decisiones para su familia y su congregación, y no las decisiones que le hacen sentir mejor, sino lo mejor según lo que Dios dice. El pastor en este sentido no va a estar buscando lo que más le gusta, va a estar buscando lo mejor para la iglesia, y lo mejor para su familia, y lo mejor para su vida. El siguiente nos dice que es de conducta decorosa. Este tiene cierta relación con el anterior. Significa literalmente alguien ordenado. Esta palabra es la contraria al caos, ¿sí? Implica una persona que sabe tener responsabilidades y sabe cumplir con sus responsabilidades. Una persona que es capaz de supervisar primero su propia vida y que es capaz de tener planes y llevar a cabo esos planes y tener metas y cumplirlas. Como consecuencia, termina siendo una persona respetable en cuanto al orden en su vida. Es una persona ordenada, con una vida ordenada. El siguiente nos dice que tiene que ser hospitalario. Literalmente, esta palabra es
amor por el extraño, amor por el desconocido, amor por el diferente. En un contexto donde los hospedajes no eran lugares seguros, muchos tenían que viajar por distintos motivos y aquellos lugares para poder pagar una estadía estaban muy asociados a la promiscuidad y a lugares sumamente peligrosos. Entonces era bueno que la primera iglesia contara con lugar para los viajantes y en ese sentido era bueno que el pastor pudiera recibir a todo tipo de personas, cualquiera que necesitara dentro de la congregación principalmente ese lugar. En ese sentido, había creyentes que viajaban, había creyentes que eran extranjeros y se mudaban a la ciudad, y también había personas pobres o viudas o huérfanos que temporalmente necesitaban ser acogidos en algún lugar. Entonces, qué bueno que el pastor sea una de las personas recomendadas y reconocidas por la congregación para recibir a alguien en su casa. Significa en un sentido más general que el pastor no tiene que ser exclusivista. No se tiene que decir del pastor que solamente se junta con un tipo de personas, sino que sabe amar y recibir incluso a los que son completamente diferentes a él, porque vengan de otra cultura, porque sean de diferente posición económica, etcétera. Y también, de alguna manera, nos habla de la transparencia del pastor. El pastor que abre su casa es el pastor que es capaz de mostrarse tal como es a la congregación. Es el pastor que está cerca de los miembros, que es transparente, incluso para mostrar sus propios pecados y sus propias luchas y sus propias debilidades, que no lo vuelven necesariamente alguien que no es irreprochable, alguien reprochable, sino que incluso dan ejemplo a la congregación de cómo luchar con el pecado, de cómo arrepentirse, de cómo fortalecerse en el Señor aún en la debilidad. Pero es transparente y abre su vida a toda la congregación. Esa hospitalidad le da a cualquier persona de la iglesia acceso al pastor. La siguiente nos dice que el pastor tiene que ser apto para enseñar. De alguna manera, este es el requisito que principalmente diferencia los requisitos del pastor que los requisitos del diaconado. Es decir, esta va a ser un requisito que distingue los dos oficios, que no se le va a pedir a los diáconos, pero sí se le va a pedir a los pastores, a los obispos. Es la única mención dentro de todo este listado que estamos viendo que hace referencia a una actividad o a una función y no a un rasgo del carácter. Sin embargo, es imposible separarlo de un rasgo de carácter, porque no es solamente que la persona sepa enseñar. Por un lado, sí, por un lado, se pide que el pastor tenga un don dado por Dios para enseñar la palabra de Dios con claridad. Tiene que ser evidente que la persona que está en el pastorado es capaz de explicar lo que la Biblia dice, que la iglesia puede comprenderlo y llevarlo a la práctica. Obviamente, llevarlo a la práctica depende de cada miembro, pero es necesario que el pastor tenga esta capacidad de enseñar y de guiar a la congregación, tanto de manera pública como también en el uno a uno o en distintos contextos informales. Pero para todo esto, el pastor tiene que tener un carácter que acompañe ese don. Para ser apto para enseñar, un pastor tiene que conocer la Biblia, así que tiene que ser una persona esforzada en conocer las escrituras cada vez más, tiene que ser enseñable, tiene que ser ejemplo de lo que enseña y estar creciendo en eso. Y tiene que hacerlo con mansedumbre y con humildad, y no desde la soberbia. Entonces, juntando todas estas cosas, tenemos a una persona que es apta para guiar a la congregación a través de la enseñanza. El siguiente nos dice que tiene que ser alguien no dado a la bebida. De alguna manera decimos, bueno, ya dijimos sobrio, o sea, habíamos dicho que una persona no dada al vino. Pero esta palabra está un poquito más asociada
a la reputación del pastor, a que no se le asocie con un entorno o con una conducta de bebedor, sino un estilo de vida diferente. Aunque no significa que la persona tenga que ser una persona que se abstenga 100% de beber, significa que no tiene que tener fama de bebedor, ni se le tiene que asociar con un entorno desordenado o relacionado a esto. Más o menos en relación a esto va a decir la siguiente, que sea no pendenciero. Muchos de los comentarios dicen que prácticamente está haciendo una consecuencia lógica, porque esta idea de no ser pendenciero es una persona que no se le acuse o que no esté asociada a problemas de violencia, muchas veces comunes en aquellos que están en entornos donde la bebida se consume en exceso. Entonces, se le pide que sea una persona lejos de una actitud, un estilo de vida violento. Algo que en Argentina muchas veces se puede poner a prueba con una pelota y 2 arcos, ¿no? Algo que muchas veces requiere de esta vida en común para mostrar que una persona sabe refrenarse y resolver conflictos de otras maneras que no sea a través de la violencia. El siguiente dice que tiene que ser amable. Eh, este requisito habla de una actitud donde, por un lado, reafirma lo anterior, una persona que no va a buscar de alguna manera el problema o la violencia, pero significa que la persona va a ser considerada, va a ser cordial en su trato, va a ser paciente, va a ser tolerante, ¿sí? De eso se trata, ser alguien amable y que de alguna manera sabe pasar por alto la ofensa. Lo primero que piensa es en perdonar, en olvidar la ofensa. De hecho, hablábamos uno de los miércoles que prácticamente sería imposible mantenerse en el pastorado sin este requisito por la cantidad de daño que puede sufrir un pastor a lo largo de su ministerio. No significa que ustedes tengan que poner a prueba al pastor en esto, ¿eh? El siguiente es no contencioso. También va en la misma línea de lo que viene diciendo. Es como si Pablo estuviera acumulando palabras para mostrarnos un carácter moral de la persona. Significa alguien que es pacífico, alguien que no tiene el conflicto como objetivo. No significa que nunca tenga conflictos, eso sería prácticamente vivir por fuera del mundo. De hecho, en cierto aspecto, Pablo ya le dijo a Timoteo, tenés que pelear una batalla por la fe. Eso significa aprender a guardar la palabra, aprender a presentar defensa de por qué la verdad, de cuál es la verdad y por qué y de dónde está escrito. Y eso muchas veces puede terminar en una discusión. Sin embargo, el objetivo no es pelear, el objetivo es sostener la verdad. Y si en ese caso hubiera que contender por la fe, las escrituras lo permiten y de alguna manera el pastor es llamado a eso. Sin embargo, tiene que hacer eso con humildad, pero tiene que hacerlo. Así que este no contencioso tampoco puede ser un absoluto, pero el pastor es llamado a luchar por la verdad, a ser humilde y manso mientras lo hace, pero la humildad y la mansedumbre no significa ceder en cuanto a lo que está defendiendo, porque es lo verdadero. Y en todo lo que es secundario o no es cuestión de verdad doctrinal o no, el pastor está dispuesto a ceder. Un autor que leía esta semana lo definía como: su vida debe aportar más luz que calor. De alguna manera, el pastor, al defender la verdad, tiene que aportar más esta guía y claridad hacia la verdad de las escrituras que el calor del conflicto. Aún así, a veces es inevitable, pero el pastor lo tiene que hacer con una conducta, con un carácter de humildad. El siguiente y último es no avaricioso. Significa que el pastor no tiene que amar el dinero. El pastor tiene que ser sostenido económicamente, lo hemos hablado en varias otras prédicas. Sin embargo, que sea sostenido económicamente por la iglesia no significa que lo que lo mueve a servir al Señor es el dinero. En ese sentido, su pastorado no tiene que tener precio
como veíamos en el libro de los miércoles. Ahora, por todas las características que vimos hasta ahora, si yo pienso en un pastor que es ordenado, que tiene las prioridades correctas, que es una persona que no se deja guiar por sus sentimientos, sino por la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios, eh, conteniendo la palabra de Dios, un montón de principios de administración económica. ¿Por qué no pensar que si un pastor tiene sus decisiones gobernadas por la palabra de Dios, va a poder crecer en cuanto a sus posesiones y en cuanto a tener dinero? Por un lado, no va a ser guiado por ese dinero, va a ser guiado por la palabra de Dios. Sin embargo, no significa que un pastor no pueda tener dinero, no significa que no pueda progresar, ni que un pastor esté obligado a hacer un voto de pobreza en medio de la congregación. Pero sí significa que el pastor no va a tomar decisiones de acuerdo al beneficio económico, ni va a tratar a los miembros de la iglesia de acuerdo a algún tipo de beneficio económico, por ejemplo, a través del favoritismo. Pero son cosas diferentes, ¿sí? Bien, vamos a resumir un poco lo que vimos hasta acá con los requisitos de carácter moral del pastor. Estaría bueno profundizar muchísimo más sobre esto, pero no lo hacemos por cuestión de tiempo. Primero, tenemos que entender que estos no son aspectos relacionados a la personalidad, sino a la vida moral. La iglesia puede tener muchos pastores, y las iglesias tienen muchos pastores, y los pastores son personas, y las personas tienen personalidades diferentes, y uno puede tener más afinidad con una personalidad y con otra no. Sin embargo, lo que está en juego acá es no si me gusta la personalidad, sino si tiene un respaldo su vida moral delante de la congregación. Por otro lado, todos los requisitos que vimos hasta acá son aspectos que se requieren en el resto de las escrituras para todos los creyentes. Dice Donald Carson: lo más extraordinario sobre estas características es que no hay nada extraordinario en ellas. Lo que se requiere, en cierto sentido, a todos los creyentes, se exige de forma particular a sus líderes. Es decir, no se pide que el pastor sea un tipo diferente de cristiano, sino un cristiano, pero ejemplar. Es una gran diferencia. Tampoco significa que el pastor no vaya a tener debilidades. Acabamos de leer una lista larga de rasgos de carácter y no significa que el pastor no vaya a luchar en algún área de su vida. Pero aún cuando lucha en algún área de su vida con alguno de estos aspectos, va a ser ejemplo de la congregación en cómo luchar en alguno de estos aspectos. De alguna manera, la iglesia va a ver a una persona que busca fortalecerse en el Señor en medio de la debilidad. Y eso no lo vuelve una persona que no sea irreprochable. También, o mejor dicho, tampoco implica que esto que acabamos de ver respecto al carácter moral sea lo único que una iglesia tenga que tener en cuenta a la hora de elegir a sus pastores, sino que es de alguna manera el mínimo e indispensable. Después la congregación puede tener en cuenta otros aspectos, de acuerdo a lo que la congregación considere a la hora de pensar si van a elegir o no una persona para que les guíe desde el pastorado. Y por otro lado, no son requisitos de ahora o nunca. Es decir, puede haber personas que en cierto momento de la congregación no cumplan con estos requisitos y de alguna manera no pueden asumir el pastorado ahora. Sin embargo, no podemos negar la obra de Dios en las vidas de las personas y pensar que lo que ahora es no, mañana puede ser si esa persona es irreprochable. Vamos a pensar en algunas aplicaciones de esto y luego vamos a cerrar. Aplicaciones sobre el carácter moral que acabamos de leer. Leímos un montón de características. La primera aplicación no es relacionada a los pastores, sino relacionada a vos y a mí. Porque la idea es que pensemos nuestras propias vidas a la luz del carácter moral que acabamos de describir.
quiero que me sigan en este pensamiento. Se supone que la iglesia tiene que tener líderes que cumplan con ciertos requisitos morales. ¿Cuál es el objetivo? Que al cumplir con esos requisitos morales sea ejemplo de la congregación. ¿Para qué? Para que crezca en santidad en los mismos aspectos. De manera que nada de lo que leímos es algo exclusivo de los pastores. Y como decíamos antes, el resto de la Biblia menciona estas características como un requisito para todo cristiano. Así que acabamos de leer no un listado que vos te tenés que llevar en tu casa para examinar al pastor y a los próximos pastores primero, sino para que primero pienses en tu vida. Y es necesario quitarnos la viga de nuestro propio ojo. Así que es necesario que, si alguna de estas características nos hizo pensar en aspectos, yo pensé mucho mientras preparaba todo esto, aspectos de nuestra propia vida que necesitan estar en manos del Señor para cambiar, cosas tal vez de las que nos tengamos que arrepentir, debemos hacerlo primero nosotros. Entonces te pregunto, ¿estás creciendo en tu carácter moral a semejanza de Jesús? ¿Qué aspectos de tu carácter moral son una debilidad hoy en tu vida y necesitan esa fortaleza del Señor? ¿Y de qué forma la fortaleza de otros hermanos te pueden servir de ejemplo para crecer en esas áreas de tu vida? Lo primero que tenemos que hacer es pensar en nuestros propios corazones. La siguiente aplicación es esta. Tenés que ser bíblico y no bajar la vara. Por ahora somos una congregación que solamente tiene un pastor. Esperamos que el Señor, a su debido tiempo y según sus propósitos y no los nuestros, añada más personas a la tarea. Pero la congregación tiene una tarea activa en medio de eso. Así como los primeros lectores de Primera de Timoteo, era esa iglesia en Éfeso que tenía que cambiar su comportamiento a la luz de la verdad que los apóstoles llevaban. Ellos recibieron estos parámetros y ellos tenían que hacer algo con eso. Una vez que Timoteo le compartiera estos parámetros a la iglesia tenía que ver a sus líderes y tomar decisiones al respecto. Bueno, es tu responsabilidad, de alguna manera, y el Señor te pone esa responsabilidad, conocer estos requisitos para evaluar a las personas que van a liderar esta congregación. Y aquellos que son miembros de la iglesia, recuerden que hay un formulario que pueden completar en relación a esto, como hablamos en la asamblea. También tenemos que recordar que todo esto no se hace sin oración y ayuno. El libro de los Hechos, lean Hechos 3, Hechos 14, refresquen esas prédicas que ya escuchamos y vean cómo la iglesia se compromete orando y ayunando a la hora de elegir a quienes van a ocupar el pastorado. Negociar algunos de estos aspectos morales por conveniencia, por gusto personal o por cualquier otra cosa sería perder el rumbo de la santidad de la iglesia, perder la santidad como norte de la congregación. Y eso puede ser muy peligroso. Y por último, ser bíblico también significa no subir la vara. Con subir la vara me refiero especialmente a pretender perfección en vez de irreprensibilidad. Pretender la perfección de un pastor implica un nivel de inmadurez muy grande en una congregación. Primero porque probablemente pretender la perfección del pastor es pretender que el pastor sea Cristo, y el pastor no es Cristo ni está llamado a ser Cristo. Sí está llamado a ser un ejemplo, pero eso no significa perfección. Pretender la perfección muchas veces implica negarme a una convivencia amorosa y llena de perdón también, a la que Dios me está llamando. Y el pastor está en medio de la iglesia. En ese sentido, el pastor va a ser uno más y de alguna manera vos tenés que conocerlo, tenés que pasar tiempo y vas a tener que perdonarlo y vas a tener que muchas veces ayudarlo, porque el pastor no es Cristo. Que sea irreprensible no significa que sea perfecto. Negar esto puede llevar a una persona a ir de iglesia en iglesia y no conformarse nunca con el pastorado, porque no está buscando un pastor ejemplar, sino un pastor perfecto.
Incluso muchas veces nuestra forma de relacionarnos con un pastor puede estar sesgada por nuestras heridas al relacionarnos con un pastor en otra ocasión. Y tenemos que cuidarnos de no poner varas propias y personales en esto, sino buscar lo que el Señor dice y estar dispuestos a nosotros también crecer en estos aspectos. No debemos de alguna manera cargar con una exigencia que Dios no opone a los pastores con algún aspecto de su vida y no usar eso como una excusa para no dejarnos pastorear tampoco. Para terminar, luego de haber visto todo esto, luego de haber visto que es una tarea noble y esforzada la de ser pastor, una tarea para algunos que Dios llama, y luego de ver estos primeros requisitos morales respecto a esta tarea, no podemos esquivar algo que es obvio, que los pastores están llamados a hacer algo que no pueden hacer por cuenta propia. El pastor no tiene lo que en su humanidad lo que se necesita para la tarea pastoral. Es tremendo, pero el pastor es llamado a hacer algo que no puede hacer por su propia cuenta. Pero ahí está la clave, tanto de quien está llamado al pastorado, como de toda la vida cristiana. Aquel que llama a pastores es aquel que sostiene a los pastores. Cristo es capaz de llamar y sostener a cada pastor y a cada creyente en su tarea y en su rol, en lo que le toca. Efesios 4 nos muestra esta imagen de Jesús, quien resucitó y ascendió a los cielos, y al ascender a los cielos le da regalos a su iglesia, y parte de esos regalos que le da la iglesia están estos pastores maestros. Pero no tenemos que olvidar que Cristo es, al final del día, el verdadero pastor y obispo de la iglesia. Jesús cumple su función de manera perfecta, no solo irreprochable, sino perfecta, y conserva su carácter perfecto. Jesús fue irreprochable y a la vez fue perfecto, nunca se halló pecado en él. Jesús tuvo un carácter probado aún en las más severas dificultades, y Jesús estuvo dispuesto a cumplir su función de pastor de la manera más excelente que se podía, dando su vida por las ovejas. Y quiero que cerremos leyendo un pasaje que está en 1 de Pedro 2, versículos 24 y 25. 1 de Pedro 2, 24 y 25. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos en la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto, ¿a quién? Al pastor y guardián de sus almas. En este último pedacito, Pedro usa dos palabras para referirse a Jesús: pastor y obispo. La palabra guardián es obispo. Nosotros descansamos como congregación, primero en que Dios va a seguir levantando pastores que guíen a su iglesia, porque es lo que hace Cristo resucitado, regala pastores a la iglesia. Pero en el final del día, lo que nos da paz es que Cristo está pastoreando a su iglesia. Lo hace a través de personas, pero lo hace Él. Y Él sí es perfecto. Cristo dio su vida por nosotros y Él es nuestro pastor y obispo. Cristo nos guía, Él nos enseña, Él nos consuela, Él nos lidera, Él supervisa, Él edifica y lo hace con cada miembro de la iglesia. Cristo nos regala pastores, Cristo capacita y sostiene a esos pastores y obispos. Y este pasaje que acabamos de leer nos dice que tenemos que hacer algo en consecuencia con eso, y es morir al pecado y vivir para lo bueno. Así empieza el pasaje, diciendo que Jesús llevó nuestros pecados a fin de que muramos al pecado y vivamos en justicia. Después de todo, lo que está detrás de todos los requisitos pastorales que leímos es Dios diciéndonos: quiero que los pastores sean ejemplares para la congregación, para que guíen a la congregación a la santidad. ¿Por qué?
porque Dios quiere que su iglesia esté creciendo en santidad, porque para eso murió el Señor. Entonces, la iglesia que ha sido salvada tiene que estar creciendo y viviendo cada día más para lo que es bueno, aun cuando implique sufrimiento, como para los primeros lectores de la epístola de Pedro, descansando en que aún en la dificultad tienen un pastor y guardián de sus almas, que está pendiente de ellos y dando dirección, cuidado y alimento, que es nuestro Señor Jesús. Oramos. Señor, damos gracias porque vos te ocupás de tu iglesia. Damos gracias porque todavía, Señor, lo haces a través de levantar y preparar personas para esto. Damos gracias porque nada de esto es posible de manera humana, sino que solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Y descansamos en eso, Señor, en que vos sos real, verdadero, y que vos seguís obrando en la iglesia. Ayúdanos a cada uno de nosotros en la tarea que nos ha tocado, y te rogamos, Señor, que sigas cuidando y pastoreando la iglesia. Y hoy en particular, Señor, queremos también agradecer la vida de Diego, que no solamente levantaste, cuidaste y pusiste como un regalo para esta congregación, como a cumplir una tarea tan, tan importante, sino que, Señor, lo sostenés, lo perfeccionás, y rogamos que nos ayudes a nosotros cumplir lo que nos toca para que Él pueda hacer con alegría su tarea, Señor. Damos gracias por su vida. Te pedimos que lo sostengas porque sabemos que es muy difícil lo que le toca. Te pedimos, Señor, que al final del día podamos descansar en Cristo, nuestro pastor perfecto. En el nombre de Él oramos.